Cordial saludo desde la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. El programa Amigos del Río lo invita a participar de esta semana de huertas, sembrando sueños y esperanzas, donde puedes unirte a las diferentes capacitaciones sobre cultivos caseros que hemos preparado a partir de este lunes 21 hasta el 26 de septiembre. El día de hoy tenemos el tercer taller, uso eficiente del agua y sistemas de riego por goteo. Recuerde que se enviará el certificado solo a quienes participen de 5 de los 6 talleres que se presentarán. Por tal motivo, recuerde llenar su formulario de asistencia que está en la descripción de cada video. A continuación, el profesor Hernando Díez, que nos va a dictar el taller de hoy. Muy buenos días. Es un placer enorme compartir un ratito de conocimiento con ustedes y lamentar que sea virtual, porque en lo presencial logramos dialogar abiertamente. Intentaré hacer mi mejor esfuerzo para que el mensaje sea claro. Estamos contentos de compartir con ustedes. Somos los Amigos del Río de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Cali. El tema del día de hoy tiene que ver con el agua. Lo han llamado desde el punto de vista comercial, digámoslo, y desde el punto de vista de la eficiencia del recurso y como recurso, una mirada economicista, el uso eficiente del agua. Hoy voy a presentar una variable, una apuesta para que el agua sea entendida en la dimensión de conciencia y responsabilidad. El uso eficiente depende del nivel cultural de la población. Es la cultura la que determina los niveles de consumo, y la cultura implica conocer el contexto local y universal. Por eso inicio esta charla informándoles sobre el Estudio Nacional del Agua que el IDEAN realizó en el 2018, el último, donde se priorizaron 391 municipios susceptibles de desabastecimiento de agua en el territorio nacional y donde se encuentra el Valle del Cauca en esa situación. Cali está identificada como una situación, con una ciudad con una situación de riesgo por agua. Parece mentira, tenemos agua. 6 ríos de montaña y el gran río Cauca nos rodean y tenemos problemas de agua y estamos buscando garantizar el agua para el presente y futuro de la ciudad. Se requiere, pues, adaptar las ciudades a la crisis climática y la crisis del agua. Este debe ser el tema prioridad de la ciudad, el agua. La ruta de hoy, el camino del agua, está orientado a este tránsito. Esto es lo que vamos a desarrollar en la mañana, en la tarde de hoy o en la noche de hoy, dependiendo el momento en que tú veas el video. Primero, reflexionaremos sobre la fábrica de agua. El agua realmente empieza su ciclo en el Parque Nacional Farallones. Por lo tanto, hay que entender muy bien de dónde viene el agua de la ciudad. En segunda instancia, debemos comprender que todos somos agua y que el agua es vital para la vida y que sin agua no hay opción para el desarrollo de la ciudad y para todas las expresiones que tienen que ver con la producción y el consumo. Somos agua. Sin agua no es posible el desarrollo sostenible, la ciudad sostenible, el futuro no es posible. Veremos entonces la diferencia entre uso consciente y uso responsable con respecto al uso eficiente del agua. Y lo haremos a través de ejemplos también. Y respondiendo al conocimiento de la ciencia y a los aportes de la ciencia que nos recomiendan trabajar en equipo, como aliados, para resolver el problema
apostarle a las alianzas y a la gobernanza, veremos ejemplos de cómo es que para llegar al uso eficiente del agua hay que ir más allá de la llave, hay que pensar en la ciudad, en el presente y el futuro del agua y en cómo lo vamos a enfrentar como ciudadanos. Cerraremos con un mensaje alentador, un mensaje crítico, un mensaje serio. En el transcurso de la charla encontraremos muchos ejemplos. Veamos entonces un poco a partir del entender la cuenca hidrográfica del río Cali, cómo funciona una cuenca hidrográfica, de dónde viene el agua, hasta dónde llega, cómo atraviesa la ciudad, qué sucede, cuáles son sus amenazas y qué es lo que está ocurriendo en la cuenca. Como les digo, el agua se inicia su recorrido en los farallones de Cali. En los farallones donde hoy, en el territorio de Cali, nacen 6 ríos. Allá en los farallones, lo que hemos llamado la fábrica de agua, es en esos acumulados de bosque, ese bosque hermoso que hay en la parte alta de la cuenca, donde se guarda el agua. Es allá donde se guarda el agua, acá en las montañas. Por eso alguien lo llamó, recuerdo al doctor Gustavo de Ruz, un experto en agua, decía que la cuenca alta es una alcancía de agua porque guarda agua. De los farallones vienen 2 ríos, el río Felidia y el río Pichindé. Ambos bajan de la cuenca alta y arriba a la entrada de Cali, arriba del zoológico, en un lugar que se llama Juntas, ellos justamente se encuentran, el Felidia y el Pichindé, y dan origen a un río, a uno solo, que atraviesa la ciudad hasta su desembocadura en el Cauca. Este es el río Cali. Entonces, a la pregunta de dónde viene el río Cali, dónde nace el río Cali, nace en la parte alta de la cuenca, en el Alto del Buey, y es el fruto de 2 ríos, el Felidia y el Pichindé, y luego atraviesa la ciudad. Amenazas hay en la parte alta, en la parte media y en la parte baja. Amenazas en la parte alta, ya la vamos a ver en detalle. Amenaza en la parte media, fundamentalmente por contaminación y las construcciones informales que han crecido desorbitadamente sin ningún control, sin ninguna opción de garantizar vivienda digna, porque hay problemas en estos territorios medios bajos de la cuenca, en el piedemonte, para que la gente se surta de buena cantidad y calidad de agua. Ya en la parte baja, la ciudad tiene un comportamiento terrible, porque las empresas municipales encargadas de el manejo y tratamiento de las aguas, que son residuales, no lo está haciendo debidamente. Hay un faltante, un enorme déficit. Eso hace que el río termine siendo un caño en su llegada al Cauca. Y eso pasa con los demás ríos de la ciudad, el Lili, el Meléndez, el Aguacatal, el Cañaveralejo, con todos los demás ríos. Esta pues es un perfil de la cuenca. Recuerdo, la cuenca tiene 3 partes, la alta, la media y la baja. Y hay un problema grave, y es que la parte alta la administra Parques Nacionales de Colombia. La parte media, la CBC, y la parte baja, el DAGMA. Eso quiere decir que la administración de un sistema conectado, perfectamente interconectado, está dividido por instituciones. Eso ha dicho que históricamente el uno le tira la pelota al otro y la concepción de cuenca, la integralidad no sea respetada. Son problemas que hay en el manejo del recurso hídrico en la ciudad. Adentrémonos en el conocimiento del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali. Se denomina Parque Nacional Farallones de Cali y cubre 4 municipios: Buenaventura de Agua, Cali y Jamundí.
Exactamente, el Parque Farallones está ubicado, como lo pueden ver en el mapa de Colombia, sobre la cordillera, y el departamento del Valle, la ubicación está precisa en la margen izquierda en mi pantalla, seguramente derecha en la de ustedes, donde está la ciudad de Cali, y colinda con el Pacífico colombiano. Aquí está la imagen del Parque Farallones de Cali, que colinda con el Pacífico colombiano. Por eso, en los límites superiores de Cali, pasando lo más alto de la montaña, entramos al Pacífico, a esta zona. Y por eso los vientos del Pacífico entran por los farallones y refrescan la ciudad. Y se dice que Cali es una ciudad más privilegiada porque es la única que todos los días el acumulado de contaminación que tiene sobre todo por fuentes fijas, vehículos y fábricas, al llegar los vientos de farallones y soplar fuerte sobre la ciudad, soplan sobre la ciudad, entran a Cali, la limpian de los contaminantes que se dan en el aire. Entonces la ciudad tiene oportunidad de mantener un aire, digamos, en buenas condiciones. Parques nacionales de Colombia y sobre todo el Parque Nacional, el Parque de los Farallones de Cali, tiene una gran diversidad en fauna y flora. Se habla de que tenemos un promedio de 100 especies de mamíferos, de 300 especies de aves que han aumentado, de reptiles 63, anfibios 40 y peces se calcula en más de 21 especies. Es un territorio de diversidad de fauna y muy, muy fuerte en flora. Los objetivos de la conservación de este territorio lo definen Parques en tres: en conservar la oferta hídrica como elemento del desarrollo y eje cultural. Hoy en el Parque Farallones nacen más de 30 ríos, 6 de ellos están ubicados en los Farallones de Cali. Son los 6 ríos que nos pertenecen, que están en nuestro territorio, que de alguna manera contribuyen a la seguridad hídrica de la ciudad. La segunda estrategia de conservación o objetivo de conservación de parques es conservar los ecosistemas naturales de bosque tropical, bosque de niebla y páramo, para garantizar la presencia de especies representativas de flora y fauna. Y el último objetivo de la conservación, mantener el hábitat de los grupos tradicionales y su patrimonio cultural. Pero no todo es belleza. Ese territorio que nos provee servicios ecosistémicos, que nos da agua, que es la garantía de la seguridad hídrica de esta ciudad desde que nació, también tiene amenazas. Se ha detectado y se ha perseguido y ha sido un lío la minería del oro en el alto de los Farallones, en las minas del Socorro. Allá se han llegado a deforestar hasta 700 hectáreas. Hoy el problema está controlado en un muy buen porcentaje, pero está vivo. La culebra está viva. La minería del oro existe en los Farallones. También hay tala y hay mal manejo del territorio en algunos aspectos, y eso causó minería, tala y demás. Causó que en el año 2009 se presentara una gran avalancha que inundó el CAM y causó estragos en la ciudad. Y miren cómo esta pequeña quebrada terminó abriendo un boquete gigante. ¿Cómo sería la avalancha de agua y de lodo que corrió, que abrió este boquete? Ahí se observa un funcionario de la CBC, que fue el mismo que tomó la foto año 2009. Y para no olvidar, cuando llega el verano, por efectos del cambio climático, el verano es muy fuerte y los ríos de montaña se secan. Observen en la pantalla, en la parte inferior, un ejemplo del río Cali en verano. Creo que todos lo recordamos. Por eso es importante recordar estas cosas, porque están vivas. El problema está vivo. Hay que cuidar los farallones para que esto se controle y no se profundice. El cambio climático avanza. Si no actuamos seriamente en la protección de farallones, el territorio que nos da la vida, que es el agua, vamos a tener graves problemas en muy poco tiempo, según los estudios del IDEA. Hablemos entonces de
uso responsable y consciente del agua o de uso eficiente del agua. Para hablar de estos temas es que nos invitamos hoy en particular. Y repito, para hablar de uso eficiente hay que entender que el uso eficiente no depende de si yo ahorro en la llave o en 2 o 3 acciones puntuales en la casa. Es dependiendo de cómo es mi comportamiento cultural en la ciudad en que vivo. Es mucho más. Es ese comportamiento cultural que yo reflejo en todos mis actos como ciudadano, donde realmente hago uso eficiente o no del agua. Y recordemos, hay agua y hay aguas residuales. Y hay que ver y leer los dos temas del agua porque todos son agua. Las aguas residuales que no trata la ciudad finalmente van a otros municipios para ser útil porque desembocan en el Cauca y el Cauca sigue avanzando y otros municipios toman el agua del Cauca. Entonces los costos de tratamiento se aumentan por la cantidad de contaminantes que tiene el agua, como es el caso de la planta de Río Cauca, que viene muy contaminada y los costos de potabilización son muy altos, pero adicionalmente el agua de la planta de tratamiento de Cauca tiene que bombear el agua a la ciudad con motobombas y eso tiene un costo adicional, mientras que el agua de montaña es un agua maravillosa que no viene por gravedad y no hay que bombearla, es más económica y es de mejor calidad. Por eso el agua de nuestros farallones es la mejor agua de la ciudad. Entender el uso consciente, el uso responsable del agua implica lograr que la población actúe en forma crítica y consciente en torno al consumo y a las consecuencias que el consumismo tiene a todos los niveles. Implica que tenemos que participar activamente en la defensa del agua, en la conservación del agua, en la garantía del agua para poder nosotros realmente esa agua que tengamos siempre también manejarla con responsabilidad. Tenemos que visibilizar las tecnologías, los conocimientos, las estrategias y buenas prácticas en el consumo consciente y responsable. Y finalmente, hacer un trabajo articulado o en equipo, en alianzas, para poder hacer un buen uso, un uso responsable y consciente del agua en la ciudad. Pero antes, permítanme hacer una reflexión sobre cómo se distribuye el agua en el planeta y cómo en el cuerpo humano. Observemos que tanto en el planeta como en el cuerpo humano, el agua ocupa el 70% del cuerpo humano y del planeta. Con precisión, en el humano hombre se dice que llega al 65%. Hay datos que pasan derecho y hablan del 70 y 75%. Lo mismo en la mujer, mayores proporciones de agua. Es decir, somos agua. ¿Eso qué significa? Si somos agua, pues, y nuestro cuerpo es agua en cada uno de sus órganos, en la sangre, en los músculos, en los ojos, en el corazón, pues tenemos que amar el agua porque eso es la que nos da la vida. Y eso mismo le pasa a los seres vivos sintientes del planeta. Todos necesitan agua. Por lo tanto, observen la gráfica de arriba donde está la distribución del agua en el planeta. Miren que en las aguas, en la mayoría del agua se encuentra ubicada de manera congelada en el planeta, los polos, que las aguas subterráneas son la segunda categoría de volumen de agua y que solamente para el agua superficial nos queda menos del 1%. Y ese agua superficial se distribuye en lagos, humedales, ríos y demás. Y que, por lo tanto, como el agua es tan poquita, tenemos que cuidarla, pero no conscientes, porque no somos conscientes, estamos contaminando las aguas superficiales. Los ríos de Colombia son cloacas. Hoy en Colombia, más del 65% de las aguas residuales no se tratan en los municipios de Colombia. Más del 65%. Son muy pocos los municipios que manejan de manera responsable las aguas residuales. Y el mayor y el otro problema más delicado es el alto desperdicio que hay en agua potable. Para darles un ejemplo, la ciudad de Cali se desperdicia alrededor del 54 al 57% del agua que se potabiliza.
Es decir, en Cali potabiliza 1000 litros, de los 1000 litros solamente cobra alrededor de 46%, o sea, 460 litros. De esto hemos oído muchas historias en la televisión, en los centros educativos, en las empresas. Se habla mucho y yo creo que lo hemos conocido. Simplemente voy a hacer un breve repaso. Uno puede ahorrar agua en su casa de muchas maneras, en los inodoros, en la ducha. Cuando yo me ducho, pues me mojo, cierro la llave para enjabonarme. Luego abro la llave para quitar la enjabonada y así sucesivamente, es cerrando y abriendo y tratando de que no haya desperdicio. Lo mismo cuando el adulto mayor o el hombre se afeita, o cuando nos cepillamos los dientes, cuando hacemos uso del lavamanos de él mismo en varias aplicaciones. Tenemos que estar cerrando la llave para no esté la llave abierta todo el tiempo, porque el desperdicio, el agua fluye en volúmenes impresionantes y una acción equivocada en el día todos los días suma mucha agua en la semana y eso también es dinero que estamos perdiendo. En las lavadoras, los riegos de los jardines, en los riegos de los jardines, y ahora vamos a ver un poco más el tema, es muy importante el uso eficiente, es muy importante el riego por goteo, es muy importante saber cuándo se aplica el agua. Definitivamente el agua de las plantas del jardín y de las huertas se debe aplicar en la noche o muy al amanecer, que es lo que hacen en el campo regularmente. El agua debe aplicarse cuando no está presente el sol en toda su dimensión y esplendor, porque hay niveles de evaporación muy altos. En cambio, si tú la aplicas en la tarde-noche, 6, 7, el clima es perfecto. El agua llega a la planta y durante toda la noche hace su trabajo sin ninguna agresión de un agente externo. De entonces, cerremos la llave y al cerrar la llave ahorramos agua. Permítame, les explico de manera muy sencilla cómo se puede hacer el riego por goteo en jardines y huertas. Ustedes ven en la imagen los elementos para hacer riego por goteo en casa, en el jardín o en huertas. Regularmente se utilizan botellas desechables de 2, de 3, de litros, que son que lo que hay que hacer, y ahora van a ver qué es lo que se hace. Se recortan en la parte inferior, se voltean, se les coloca unos parales para sostenerla y la tapa se utiliza como llave. Es decir, si yo abro la tapa un poquito, me sale un chorro mayor o menor. Si quiero gota a gota muy lenta, pues cierro la tapita. Si abro un poquito más la tapa, pues entonces va a depositar más agua. Veamos cómo queda montado el sistema con esos elementos que están viendo. Esos son los 3 elementos fundamentales: la botella, la tapa, que es la que regula el goteo, un, un tubito que puede ser de PVC, ojalá que no se pudra, que no sea un palito, porque con el tiempo se va pudriendo, una cinta o una cinta elástica o plástica para amarrar la botella al palito y las tijeras para hacer los cortes. Al final, entonces, esta es la posición de la botella, queda con el rabito para arriba, y perdonen la expresión, abierto. Uno le puede dejar, no necesita quitarle toda la tapa, sino que quede que uno la pueda abrir para echar el agua, llenarla. Y en la parte inferior ven ustedes la tapita. La botella va sobre los parales y se coloca en medio de las plantas, a un lado de la planta, a un lado del arbolito, a un lado en la huerta, cada metro, si es una huerta a lo largo de la siembra, cada metro, porque ellas riegan alrededor de un 50% de diámetro. Y ojo, el riego por goteo es excelente. El riego por goteo permite, según los estudios, que con 10 minutos, cuando es el sistema de mangueras que van a ver y que les voy a explicar, con 10 minutos cada 2 días la planta se conserve y tenga la suficiente cantidad de agua para su sostenibilidad. En el riego por goteo con las botellas, pues también se aplica en la noche
ella recoge el agua y está todo el día con agua. Al otro día uno vuelve a llenar la botellita y así de hace, no hay desperdicio de agua y se avanza significativamente. Miremos este caso de las tecnologías económicas para riego por goteo en huertas. Estos son las herramientas o los elementos que se utilizan. Regularmente se utiliza para las huertas caseras o comunitarias una manguera de 3/4, que aquí usted ve en la foto. Son mangueritas que venden en las diferentes empresas que producen manguera plástica, y hay expertos en estas tecnologías que ya le entregan a uno, como es el caso, toda la tecnología a muy bajo costo. Se compra la manguerita de 3/4 y los implementos que tú quieres aplicar. Si es con un microaspersor como el que estoy señalando, como un microaspersor, o si es por goteo, que son estos de acá arriba. Estos son las valvulitas que simplemente se perfora la manguera con una puntilla, se mete el micro gotero y él queda listo para que cuando ingrese el agua por la manguera, aquí está el acople que se hace con la llave de la casa, que es de 3/4 y este es de 3/8. Entonces disminuye el diámetro de la manguera de la huerta, pero se le hace un acople para recoger de la llave principal. Al final de la manguera se le coloca un tapón, porque el agua no se va, el agua circula. Durante 10 minutos que se deja abierto el sistema, está regando, el agua entra y circula por la manguera en toda la huerta y está clausurada al final. Y estos tapones también los venden, pero igual las personas tienen muchas formas de hacer el tapón. Cerrar al final para que el agua circule por toda la huerta. Entonces aquí están los precios, más o menos. Una manguera de 25 metros de manguera puede costar 18.000 pesos, es realmente económica, y los complementos son de orden de 400 pesos para los microgoteros o de 1.400 pesos para los microaspersores. Estos tienen una cobertura mayor y estos menor, entonces se compensa un poco el valor. Eso es, de esta manera es que la gente implementa en las huertas el gotero. Aquí, en la plantica siempre se va a ver una gotica y ahí lo que se le pone es un microgotero. Y cuando es el microaspersor es otra presentación y otro funcionamiento. Miremos ahora para el efecto del lavaplatos, específicamente donde más se consume agua. He tomado la foto con la llave abierta para que entendamos que esta tecnología nueva, solo la tecnología, al cambiar la llave, este sistema, si yo cambio este sistema, pongo este sistema nuevo tiene la ventaja de que me produce un chorro en lluvia, y este chorro en lluvia ya ahorra alrededor del 45% del agua. Con una ventaja, que si yo abro más o abro menos la llave, el chorro aumenta o disminuye, aumento el ahorro de agua. Es decir, las tecnologías nos ayudan a ahorrar agua, pero ¿eso qué implica? Si yo soy consciente, hago el esfuerzo de cambiar los sistemas. Cambio los inodoros que tienen antiguos, que tienen 16 litros de agua, por un inodoro de 3, 4, 5 litros. Y voy bajando los consumos. Cambio las llaves por sistemas ahorradores en lluvia para que haga ahorros de agua significativo. Pero conscientemente es aquel que toma la decisión de hacer el cambio, ahorra platica para ir haciendo los cambios. Una llave, un cambio de llave de estos con buenos sistemas puede costar de 20 a 25.000 pesos, pero es una apuesta que uno hace para empezar a ahorrar agua con tecnología y para enseñarle a los de la casa que sí es posible ahorrar agua. Quiero hacer esta relación del ahorro de agua, del uso eficiente del agua. Cuando nosotros hacemos economía circular, cuando reducimos, reutilizamos, reciclamos, reincorporamos productos a la vida que ya han sido utilizados, estamos evitando comprar, es decir, consumir productos nuevos, y estamos haciendo ahorros en la huella hídrica. Cada producto para producirlo tiene una huella hídrica, tiene un volumen de agua que se utiliza en la historia de la producción de ese producto. Si yo me voy a tomar una tacita de café, yo tengo que pensar cuánto fue el recorrido que hubo anterior desde que se sembró en la planta hasta que llegó a mí,
en consumo de agua para producir una taza de café, y a eso se le llama la huella hídrica. Desde el momento en que se siembra la planta hasta que me sirven la tacita de café, o desde el momento en que empiezo la producción de una camisa hasta que la tengo terminada, hay una huella hídrica porque se utiliza agua en la fábrica. Entonces, si hacemos este ejercicio juiciosos de trabajar con el reciclaje, con el reducir, con el reutilizar productos, incorporarlos, con rechazar lo que no necesitamos, con no consumir tanto, no caer en la trampa de consumismo. Tenemos que empezar a salir de la trampa del consumismo, que es la que está derrotando la sociedad de hoy. Es el modelo económico depredador que le estamos haciendo juego por invitación del mercado, y estamos en ese juego pues haciendo un daño enorme porque aumentamos cada día más y más el consumo de agua. Y permítanme, les hago un comentario aquí a la izquierda o en el lado derecho de ustedes. Esta botella que ustedes ven es solamente para explicarles. Todas las bolsas que ustedes no utilicen, que vayan a ir a la basura, no las arrojen solitas, una, después otra, porque de esa manera llegan a los botaderos, o llegan finalmente a los ríos, o llegan a las fuentes hídricas. Si nosotros empezamos en unos envases plásticos grandes, mejor que este, puede ser más grande, solamente puse este para que lo vean, todas las bolsitas que de Cheetos que no utilicemos, que sean plásticas, empecemos a atraparlas en una botella. Entonces así yo evito que ese desperdicio, que se dispersen las bolsas cuando llegan al botadero o cuando están en las fuentes hídricas. Hay que empezar a atraparlas. Uno, ahorrar, eliminar al máximo el consumo de plástico, porque el consumo de plástico es aterrador. Son millones de toneladas, 10 millones de toneladas de residuos sólidos mínimo se generan anualmente. Millones de toneladas, 10 millones en plásticos. Y esto es una cosa loca, porque si no reducimos el plástico, pues ya en los informes de National, de la televisión, los especiales documentales sobre el problema de los mares y los ríos, ya los hemos visto, de cómo los animales están quedando afectados por el plástico que llega y les afecta su vida normal. El plástico está causando un desastre. Ya hay islas de plásticos, ya los daños en los corales es enorme. El plástico es el reto, evitar el consumo de plásticos, evitar el consumo de materiales que no se degradan, evitar el consumo de pitillos. No hay que pedir pitillos, no más a los pitillos. Los pitillos también se producen alrededor de 2 millones de toneladas de pitillos anuales también. Y esto de los pitillos es una práctica que tenemos que eliminar, no más a los pitillos, no al plástico. Y utilizar esto, con esto sí mando un mensaje en serio, empezar a cargar para la empresa nuestros propios elementos para que no utilicemos desechables, los cubiertos, la botellita de agua, tener empaques que se puedan reutilizar. Avancemos en ese sentido y le ayudamos al planeta, pero con ello le ayudamos al agua, evitamos la contaminación de las fuentes hídricas. Otro elemento importante, es gravísimo, el aceite de cocina quemado. Resulta que el aceite de cocina quemado, ya hay tecnología que permite hacer uso del aceite tras convertirlo en jabones y en otros usos. Hay tecnología. Yo quiero decirles que hay ejemplos concretos y que debemos aprovecharlos. En lo particular en Cali, el aceite, hay una junta comunal que recicla el aceite, lo recoge en la casa, en los hogares. Me refiero a la Junta Comunal de Ciudad Capri. Esta Junta Comunal de Ciudad Capri tiene la ventaja de que ellos sin ningún costo reciben el aceite que usted saca en su casa quemado, no se lo entregue a nadie, los llama a ellos y ellos vienen a su casa sin ningún costo. Como estas personas que además son estudiantes de la Universidad del Valle de Ingeniería, como ellos hay muchos otros que están recuperando el aceite quemado y le están dando más usos para evitar que
se incremente y para que a través de otros usos tengamos una vida útil más larga y evitemos consumir tanto aceite. La verdad, un solo litro puede llegar a contaminar cerca de 1000 litros de agua potable. Cuando lo arrojamos por la alcantarilla o por el lavaplatos, el aceite, causamos un daño enorme a las fuentes hídricas porque allá llega finalmente. Y cuando llega a las plantas de tratamiento de agua residuales, si las hay, aumenta los costos de tratamiento del agua. Los aumenta enormemente también, porque es que quitarle el aceite al agua es un tratamiento muy costoso, como cuando se derrama el petróleo sobre los ríos de Colombia, que genera unos costos altísimos y unos daños irreversibles al ecosistema, a la naturaleza. Muy importante, entonces, que pasemos del dicho al hecho. Hay que pasar del dicho al hecho. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice ser consciente. Yo soy consciente de que no puedo tomar traguito todos los fines de semana. Soy consciente de que no debo fumar. Soy consciente de que no debo comer tanta carne porque le hago daño al planeta. Porque consumiendo mucha carne estoy consumiendo una huella hídrica de agua altísima, pudiendo hacer otros sustitutos y alimentarme de una manera más sana. Se dice ser consciente, pero en la práctica no lo hace, luego no es consciente. Y entonces el ser consciente tiene hay que hacer una precisión muy grande. La conciencia implica que se percibe la realidad y que uno se reconoce en ella. Entonces toma decisiones, toma decisiones. Cuando voy por la calle y voy a consumir un producto y arrojo el papel, ahí estoy demostrando que no tengo conciencia. Cuando me cepillo los dientes y no cierro la llave, no tengo conciencia, no he pasado al hecho, no estoy actuando a conciencia, no estoy actuando a conciencia. Por eso el tema es cultural y hay que entenderlo desde la cultura y no desde la ley o la recomendación o la norma que dice que tenemos que hacer uso eficiente, pero si no lo somos conscientes, no lo aprendemos en nuestro interior, no lo llevamos a nuestro más profundo ser, no lo vamos a lograr. Los grandes maestros, nuestros sabios, el maestro Rodolfo Ginás, el maestro Augusto Ángel Maya, sabios ambientalistas, sabios de la ciencia, sabios del conocimiento, líderes espirituales y líderes científicos en la academia, nos han hablado de muchas cosas. Solamente quiero citar esto que es como el resumen de cosas muy precisas, pero muy profundas que han dicho. La crisis ambiental es una crisis de la civilización en su conjunto, es una crisis del mundo. Es ética, claro. La crisis de hoy es fruto de la falta de ética. Por eso la corrupción nos está consumiendo como una pandemia. Es social, porque es el ser humano el que produce el daño ambiental, es el ser humano el que está haciendo los efectos sobre la naturaleza, no es ambiental, es ética y social la crisis, más que ambiental. Se agrava por el modelo económico consumista y depredador que hemos elegido. Habrá que cuestionar, tenemos que cuestionar ese modelo depredador y consumista, porque de otra manera, si no salimos de él, vamos a tener problemas muy graves. Ya los tenemos, pero la velocidad que ha tomado no nos da mucho tiempo, no da mucha espera. Cuidar el agua, el patrimonio natural y cultural y aprender a actuar en equipo. Estos son mensajes de los maestros Rodolfo y Augusto Ángel Maya, que quiero resaltar. El pensamiento de la ciencia, los que se han craneado y han hecho esfuerzos enormes por entender el problema de la humanidad. Solamente para efectos de tener presente, el cambio climático llegó para quedarse y el cambio climático nos va a afectar enormemente en asuntos o en el tema del agua. Por eso, ponerle atención al cambio climático, exigir que la ciudad se adapte al cambio climático, que tome decisiones, implica que la ciudad tenga por lo menos acciones contundentes en estos 5 ejemplos: ahorrando agua, reduciendo residuos, o sea, aplicando de verdad el reciclaje desde la fuente. En Cali no se hace reciclaje en la fuente.
En Cali los carros recolectores recogen todo junto. Los carros recolectores van a un vertedero, a un sitio de disposición final en Yotoco, a 42 kilómetros de la ciudad, entre otras cosas muy lejano, a arrojar los residuos, pero llegan todos juntos. No hacemos reciclaje, no más del 10% de lo que producimos, que sería reciclaje, se está reciclando, es decir, la ciudad no está reciclando, es algo mínimo, y no se hace porque la misma ley no lo propone. A los que manejan el negocio se les paga por la cantidad de productos que lleven al relleno sanitario o al botadero. Se les paga es por volumen y por cantidad, y a ellos no les importa si hay reciclaje porque saben que recogen menos y ganan menos. Entonces, mientras la ciudad no cambie la legislación y privilegie el reciclaje, no vamos a avanzar en ese sentido. Ahorremos agua, reducir residuos, ahorrar energía con métodos alternativos, energías solar, energía del aire, aquellas fuentes de energía que son las adecuadas ecológicamente hablando. Utilizar más el transporte público, caminar más la ciudad y transportar en bicicleta. Utilizar menos los vehículos. Energías limpias y pequeños gestos como todos los que he explicado en el curso de la charla. Pero claro, los maestros nos dicen aprender a actuar en equipo, trabajar unidos, crear alianzas para resolver un problema tan grande como el que tiene la humanidad hoy. Así que en la ciudad sí hay gente que trabaja por el agua y defiende el agua. No todo es negativo. Hay esfuerzos enormes. En la montaña de Farallones se realizó el encuentro departamental de la gestión comunitaria del agua con acueductos rurales de Cali, el Valle y de Colombia, pensándose en el manejo del agua, el uso racional del agua, el cuidado de las microcuencas hidrográficas, el cuidado de las alcancías de agua, de las fábricas de agua. También en cada año se celebra el tercer encuentro de las aguas en el Colegio Ideas, donde van muchos colegios, muchos niños y niñas. El Festival de los Ríos, el Siete Ríos Fest, que es un evento que se celebra cada año y que por la pandemia se paró. Es un evento maravilloso, en donde se plantea enormemente y con mucho detalle, con la participación de gente muy conocedora de la materia, expertos en todas las áreas, el tema del agua y fundamentalmente el tema de los ríos de la ciudad. Hay encuentros permanentes por el agua y existe la alianza por los ríos en Cali. Estas son realidades. Hay dónde llegar, hay formas de articularnos a los otros, a otros, para defender el agua, para estudiar el tema del agua, para entender el tema del agua y para asumir a conciencia que tenemos que apostar por la vida, por el agua, porque es eso lo que se busca hoy, antes de que la crisis que tenemos se ahonde y en 3, 4, 5 años vamos a ver las consecuencias de esta crisis. Llamo la atención. Este es un ejemplo de conciencia ambiental y conciencia por el agua, de ahorro de agua presente para el futuro, de conservar el agua de hoy. Eso es hacer uso racional, pensarse el agua hoy mismo, defenderla hoy, prevenir el agua al oro. Toda la comunidad de Santander se ha opuesto rotundamente a que se destruyan este paraíso que se llama Santurbán, la cuna, la fábrica de agua, como es para nosotros Farallones. Pues la gente lo ha asumido, niños, adultos, jóvenes, mujeres, dirigentes políticos, dirigentes de gremios, de empresas, sindicatos, todas las ciudades ha marchado varias veces y dice cada día no a la destrucción de Santurbán para permitir el ingreso de la multinacional Minesa a que saque el oro de allá. No al oro, sí al agua. Estas acciones de defensa del agua colectivas son las que hoy debemos apoyar y debemos involucrarnos. Estas son las justas luchas por la vida. Estas son las que convocan con amor, con pasión. Son las que nos llaman porque son garantizarle el futuro a nuestros hijos, a nuestras hijas, defender el agua, los territorios del agua, que es donde está almacenada el agua y le da
a las ciudades de Colombia, a cientos, a millones de colombianos. Permítame un pequeño alto para llamar la atención sobre acciones puntuales que he recorrido en la charla, como una especie de resumen y otras acciones más. Hemos dicho, ahorremos agua en casa. Se pueden hacer múltiples actividades. Denunciemos a los contaminadores y no contaminemos. Evitemos la contaminación. El solo hecho de no arrojar el aceite por la llave, por el lavaplatos, estamos ayudando a no contaminar. Y cuando veamos contaminadores en la ciudad, hay que denunciarlos a las líneas de atención de la autoridad ambiental. Debemos defender el agua como un derecho humano y de la naturaleza. El agua no es solamente para los humanos, es para la naturaleza. Tenemos que reencontrarnos y reconciliarnos con la naturaleza, protegerla, cuidarla, defenderla, proteger a los líderes ambientales que son asesinados en Colombia, denunciarle el asesinato de los líderes que defienden la causa común, la casa común. Son los que cuidan nuestra casa común, las que cuidan la naturaleza y los asesinan porque ellos se oponen a la minería de oro, se oponen a la contaminación, a los desastres que están haciendo en el Amazonas, en el Chocó, en los ríos de Colombia, en todos, absolutamente todos, los que nos hemos opuesto a la minería del oro en Farallones. Por eso te digo y les digo, hay que asumir acciones concretas, hay que participar, hay que, ¿dónde me vinculo? Es la pregunta. Tenemos que convertirnos en voluntarios en la defensa del agua, participar en campañas en defensa del agua, como conformar grupos de defensores del agua en el barrio, en la empresa, en el colegio, en la institución donde estemos, hacer parte de y ayudar a conformarnos, para finalmente decir que tenemos que amar el agua, porque el agua es la fuente de vida y la vida se ama, no de otra manera se puede pensar. Acciones puntuales, sembrar árboles. Con ello contribuimos con el cambio climático, capturamos carbono, produciendo oxígeno, armonizamos el paisaje, evitamos sequías, producimos oxígeno y alimento. Miles de árboles frutales esperan ser sembrados. Vincularnos al cuidado de los ríos y participar como voluntarios. Ahora que van a hacer el proyecto PANSE Corazón de Cali, PANSE que ha sido el albergue de nuestras familias y de nuestra vida y de nuestra recreación, donde hemos compartido caleños y no caleños por décadas, por años, toda la vida, con mucha alegría. PANSE va a tener una nueva oportunidad. Defendamos el proyecto PANSE Corazón de Cali, porque es una muy importante acción para preservar a las futuras generaciones el territorio de Pance, el río Pance, el agua de la ciudad para la recreación y la vida. Bueno, esta gráfica nos dice algunas cositas y me acerco al cierre de la charla. Esta gráfica lo que nos dice es que el cambio empieza por uno mismo. Nosotros tenemos que hacer el cambio, pero para poder hacer el cambio hay que estudiar cómo es que se produce. Hay que entender cómo funciona el ecosistema y cómo funciona el sistema cultural. Cómo armonizamos la relación naturaleza-sociedad. ¿Cómo la armonizamos? Hemos roto el equilibrio. No nos importa, no cuidamos la naturaleza. Tenemos que armonizar nuestras acciones culturales y sociales con la naturaleza. Para ello tendremos que aprender herramientas para transformar. Bueno, algunas herramientas, algunas acciones son como las que he comentado durante la charla. Acciones puntuales en el hogar, acciones con los vecinos y el barrio, cultivar, hacer huertas, producir alimentos para nuestra seguridad alimentaria con sistemas eficientes de agua, de uso de agua por goteo y participar en los grupos que hoy defienden el agua en la ciudad y que apuestan por el futuro de nuestros hijos, de las nuevas generaciones. Sin egoísmo, tenemos que ser de nuevo solidarios. La pandemia nos hace un llamado, la naturaleza nos ha hecho un enorme llamado. Tenemos que ser más solidarios. Por eso
Hasta que no cambiemos en el corazón y en la conciencia, no vamos a aplicarlo en la casa y menos en el planeta. Esta niña está diciendo, mira, yo apoyo el agua, derecho humano fundamental, y vos lo estás haciendo. Esta fue una campaña que adelantamos en el Parque Farallones y que cada día exige más voluntarios. De nosotros depende, del cambio cultural depende que haya uso eficiente, que se cuiden las fuentes hídricas, los ríos. Hasta aquí quisiera decirles que la ciencia ha sido muy clara. Hay informes probados, argumentados, documentos muy serios que nos dan la luz para entender lo que está pasando. Sin embargo, no solo la ciencia, los líderes espirituales, el Dalai Lama, todos, incluyendo el que hoy les traigo, tienen este mensaje para defender la casa común. El Papa Francisco ha dicho, la humanidad está llamada a tomar conciencia, que es lo que les he dicho hoy, de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo. De consumo, pues el uso eficiente tiene que ver fundamentalmente con el consumo del agua, con la producción del agua, proteger las fuentes hídricas y con cambiar nuestros estilos de vida, de una vida que está liderada por la sociedad de consumo y la sociedad depredadora de la naturaleza. Espero en este corto tiempo haber sido útil, transferir algunas experiencias de mi vida de 35 años de trabajar con comunidades y luchar en la defensa del agua por más de 25 años. Lo que he dicho, lo he dicho con el corazón, fundamentado y probado por la ciencia y sobre todo desde el punto de vista espiritual. Yo creo que llegó la hora de pensar en un desarrollo más humano y menos material. Tenemos que cambiar el estilo de vida, la forma de producir y consumir. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito fin de semana y que el resto de año seamos muy felices. Muchas gracias, profesor Hernando Díez, por su taller, muy interesante. Agradecemos a todos los participantes por estar presentes. Recuerden llenar su listado de asistencia y esta semana seguiremos con el taller subiendo los diferentes temas. Hasta luego.